Bueno, buenas tardes. En el horario dice funcionales y vitales. Y vamos a hablar de las relaciones. Cuando se nos describía una de las causas por las cuales la iglesia enfermó y finalmente falleció, se debió básicamente a que fue una iglesia que efectivamente tenía relaciones, pero muy enfocadas hacia sí mismo. Y recuerdo mucho un ejemplo que puso el hermano Joel referente a la iglesia donde él tuvo que estar, en donde hubo un cambio de población, dada la migración que se dio en ese sector, y entonces ya comenzó a migrar otra gente, y ellos lo que sintieron fue una sensación de inseguridad, por lo cual antes de salir a alcanzar a la gente, se blindaron y se protegieron de los nuevos residentes del sector. Es así que colocan un sistema de seguridad para evitar que su iglesia sea robada. Eso denota mucho un poco el enfoque que a veces la iglesia tiene hacia sí misma, pensando solamente hacia adentro. Y hablando de las relaciones, resulta bien difícil hoy en un mundo en el que estamos, un mundo hiperconectado, un mundo donde la comunicación es inmediata, pensar que no me voy a relacionar con alguien. De hecho, fuimos creados para relacionarnos. Cuando el Señor Dios decide crear al hombre y a la mujer, Él no solamente les entrega todo un escenario para disfrutar de lo creado, sino también tienen una relación. Relación esta que, como sabemos, el pecado vino a estorbarla, pero no la anuló del todo, porque en Cristo Jesús de nuevo se restaura esa relación con nuestro Dios. Entonces somos seres relacionales, somos seres que necesitamos de las relaciones. Y cuando estaba trabajando con mi hermano en la fábrica que teníamos, la fábrica quedaba en el norte de Bogotá, y él se fue a vivir a un pueblo cercano que se llama Briceño. Él tomó en arriendo un apartamento, estaba viviendo con su hijo, el hijo se va y él se queda solo. Era interesante pensar que mi hermano llegaba a las 6 de la tarde a su apartamento y no hablaba, porque pues él vivía solo, y no hablaba con nadie, porque no tenía con quién hablar. Y era interesante que él decía, no hablo, sino hasta que llego al otro día a la fábrica. Y entonces es bien raro, ¿no? Pasar horas en donde yo puedo pensar, pero no hablo con nadie. Entonces la relación es muy importante. Y pensando en una iglesia saludable, hoy vamos a ver 3 áreas importantes de la relación para la iglesia. Y está dividido como en 3 grupos. El primero de ellos casi que es unitario, pero no, es de 2. Se trata de mí, yo. El siguiente, nosotros. Y el siguiente son ellos. Y entonces, para comenzar a hablar de yo o de mí, del yo o de mí, ahí está en el primer punto que habla de mi relación con Dios. Una iglesia saludable, digamos que está conformada por personas, pero en la medida que estas personas tengan una relación con Dios trascendente, pues es una iglesia con personas saludables. Y como estamos hablando del equipo de liderazgo, de los pastores, los ancianos, los diáconos, los siervos, pues anhelamos que nosotros tengamos una muy buena relación con el Señor. Y hablando de la relación con el Señor, creo que hay 3 aspectos muy importantes que lo veo en muchos personajes de la Biblia, que tienen que ver con la integridad, la intimidad, la identidad, la integridad y la intimidad, con la I. Y entonces, hablando un poco de la identidad, quiere decir lo que yo soy. Ahí hay una lista, dice que la obra de Cristo en la cruz a mi favor define quién soy ahora. Y debo creer firmemente en que como Dios me define y me ve, así soy. Aquí listé algunas cosas que Dios dice que yo soy.
Esto fue sacado del material Nueva Vida en Cristo, unas cartillas que usamos para el programa discipulado, y es un listado que es 4 veces más grande que este. Cuando uno está discipulando a una persona, llegamos a ese momento, a un nuevo creyente, en donde le exponemos su realidad como creyente. Y entonces aquí extraje solo unos. Dice que yo soy una nueva creación, según 2 Corintios 5:17. Dice que soy un hijo de Dios. Mi Padre dice que soy su hijo. Dice que seré como Cristo cuando Él regrese. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados, Colosenses 1:14. Estoy libre para siempre de condenación, Romanos 8:1. He sido librado del poder del pecado. Soy justo en Cristo Jesús, completamente perdonado, Romanos 5:1. Soy siervo de la justicia, Romanos 6:8. Soy un santo, Efesios 1, 1 Corintios 1 y Filipenses 1, eso nos habla de eso. Soy amigo de Cristo. Qué lindo que el Señor Jesús diga que nos llama amigos, o sea, tener tremendo amigo es un privilegio. Juan 15, no traje mis gafas. Soy elegido por Cristo para llevar su fruto. Yo no sé ustedes qué piensan o cómo se sienten cuando estamos frente. Aquí hay una pequeña muestra de las muchas cosas que Dios dice que yo soy. Es interesante cuando en una familia hay un hijo que de pronto, y creo que sucede con frecuencia y tristemente es una tragedia para muchas familias, cuando hay un hijo que por desgracia cae, por ejemplo, en las drogas. Y eso para un padre es duro. Para un padre es duro y de pronto yo no sé hasta qué punto un padre puede llegar hasta avergonzarse del comportamiento de su hijo. En el barrio donde yo vivo, ahí cerca de Masurén, en Victoria Norte, hay una pareja de jóvenes, bueno, ya no son jóvenes, son adultos. Yo ya llevo desde el 2001 viviendo en ese sector y he visto el proceso de este par de muchachos que viven en el sector, pero cómo la droga los tiene atrapados, cómo los padres han hecho de todo para sacarlos de ese flagelo. Se rindieron y de hecho ya no les impiden entrar a la casa. Ellos son vecinos del sector, pero andan en parejita, son novios, imagínense, y andan deambulando por el barrio en un estado lamentable. Yo no me alcanzo a imaginar qué sentirán los padres cuando encuentran y ven pasar a sus hijos. Yo no sé si de pronto se cambian de acera, de pronto esperan que no les saluden. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra condición era peor que esa. Nosotros estábamos peor, estábamos condenados, estábamos separados de nuestro Dios, estábamos apartados de Él. No teníamos absolutamente nada que hacer para siquiera alcanzar un poquito el favor de Dios. Éramos despreciables, éramos seres aborrecibles. Y sin embargo Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nosotros creyendo en Él somos salvos. Y no tuvo que pasar un proceso como aquellos que entran en un sitio de rehabilitación, que de pronto pasan años y el muchacho o el joven está en ese proceso desintoxicándose de la droga. Y cuando ya sale del centro de rehabilitación y está bien, entonces ya el padre saca pecho y dice, aquí está mi hijo rehabilitado. Es interesante ver que el padre, cuando salva a un maldito, inmediatamente comienza a decir eso de él. Eres mi hijo, eres mi amigo, eres una nueva criatura. Inmediatamente mi vida cobra un valor impresionante. Y entonces es importante que un siervo del Señor tenga clara su identidad frente a Cristo. La obra de Cristo a mi favor tiene una trascendencia más allá de lo que nos imaginamos. Nos coloca en una posición de privilegio que solo Dios puede dar. Me conmueve tremendamente el amor de Dios. Me desafía como padre, porque uno a veces como padre tiende a ser muy severo con sus hijos. Y tenemos al Padre Celestial que no espera que pasemos un proceso de rehabilitación para comenzar a sentirse orgulloso de nosotros, para comenzar a hablar bien de nosotros, en el mismo instante que aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. Somos el gozo del Señor, alegramos su corazón,
ponemos a bailar a los ángeles. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y entonces necesitamos ser claros y tener realmente nuestra identidad muy clara. Sí, a veces sucede que pecamos contra el Señor, pero ese pecado no nos define. Porque si confesamos nuestros pecados, como dice Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi identidad no la cambio yo. Ya el Señor la definió, la determinó. Y soy lo que soy porque Dios dice que soy lo que soy. Un siervo del Señor debe tener clara su identidad. Y entonces, cuando yo soy, Él dice que yo soy luz y dice que yo soy sal. Pues yo tengo que ser eso y pasamos al siguiente punto. A partir de mi identidad, comienzo a andar en integridad. Y entonces, ¿por qué a algunos les cuesta? Pues porque no han entendido todavía su nueva realidad en Cristo Jesús. Por eso aquí hay un salmo que es hermosísimo. Ahí hay dos salmos, hay muchos pasajes. Pero este Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo veo ese salmo y yo digo, uy, ¿será que yo le puedo decir eso al Señor? Examíname, pruébame. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres que te pruebe? Bueno, te voy a probar. Pero es interesante cómo se puede llegar a ese nivel de integridad en donde yo le puedo decir a Dios eso. Escudriñame, revísame. Es como el que en un aeropuerto lo esculcan, lo pasan por el scan, le revisan la maleta. Míreme por dentro, mire mi maleta, mire mis zapatos, escúlqueme a ver si hay algo malo en mí. Eso es algo de lo que está diciendo el salmista. Pero a veces sucede que también, y me gusta la honestidad del Salmo 19:12, que a veces hay cosas que de pronto consideramos que estamos obrando bien, pero es pecado. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y solo hay dos personas a quienes yo no puedo engañar: a Dios y a mí. Entonces, la integridad, he escuchado muchas veces que la integridad está muy relacionada con el carácter, ¿no? Y entonces, para saber realmente quién es uno, mírese cuando está solo. Cuando está solo, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y entonces, tiene que ser coherente, porque si yo tengo claro quién soy por la obra de Cristo, yo no puedo obrar de una manera diferente. Mi integridad está definida por lo que el Señor dice que soy. Y entonces, en esa dinámica, lo consecuente o lo siguiente es tener una intimidad con mi Señor. Porque no podemos tener una relación solamente pensando en lo que soy y lo que hago. Pero ¿cómo me relaciono con mi Señor? Y el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La relación del siervo de Dios con su Señor ha de ser trascendente, permanente, creciente, dinámica, edificante. Y entonces, sí, claro, el Señor Jesús nos dio muchos ejemplos, no solamente con lo que hizo, sino con lo que dijo respecto de, por ejemplo, a la hora de orar, diciendo como los fariseos: vean, no sean tan fantoches, no me pongan a orar delante de todo el mundo en las esquinas donde lo vean. Vayan al aposento solito, tenga su momento de intimidad, donde nadie lo vea, tranquilo. No tiene por qué lucirse delante de nadie. Es interesante ver cómo el Señor Jesús mantuvo esa intimidad con el Padre, aún en Getsemaní. Él no perdió esa relación cercana, íntima con el Padre. En medio de un sufrimiento tan grande, el Señor Jesús sabía lo que le venía. Y Él le dice: bueno, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tu voluntad está destinado. Y entonces tenemos muchos ejemplos de cómo el mismo Señor Jesús logró mantener una relación. Y de la vida de los hombres de Dios, me llama mucho la atención la vida de José. José fue un hombre que creo que nos da ejemplo de identidad, integridad e intimidad, aún en momentos tan difíciles. Y uno ve la vida de José y como que cada paso que da hacia adelante representa 10 hacia atrás.
como que cada vez se hunde más, como que cada vez su expectativa de lo que va a pasar es más oscura. Pero José fue un hombre que yo no veo en el texto de la Escritura donde se nos narra la historia de José, un hombre quejándose, un hombre renegando, un hombre pidiendo justicia. Y creo que nos anima mucho ver que es posible tener una identidad muy clara de quién soy yo y por causa de eso hago lo que corresponde de acuerdo a lo que soy. Y eso me anima y me motiva a mantener en una relación cercana con mi Señor. Ahí hay un dibujito que habla del círculo virtuoso, hace que mi desempeño como siervo del Señor sea cada vez mejor. Entonces, es importante que para la salud de una iglesia, todos, no me refiero únicamente a quienes están en el liderazgo, a los ancianos, diáconos, pastores. La meta es que todos tengan una relación trascendente con el Señor. Pero me gustan las palabras del apóstol Pablo cuando decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tener semejante autoridad para decir eso. Y creo que si el Señor nos ha puesto a nosotros delante de una congregación, tenemos una responsabilidad muy grande. Recordemos que el Señor Jesús dijo que cuidado con aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. Y a veces nosotros somos motivo de tropiezo de pronto de nuevos creyentes, porque en algún momento se nos refunde el libreto y damos un mal testimonio. También el Señor, Santiago, el Espíritu Santo inspira a Santiago a decir que no nos afanemos muchos de nosotros a ser maestros los unos de los otros, porque mayor condenación recibiréis. Entonces, eso implica un compromiso, pero un compromiso real delante del Señor. Entonces, para que haya salud en la iglesia, primero yo debo tener una relación trascendente con Dios. Y si es así, voy a poder permear a los que están a mi alrededor. Y por eso pasamos al siguiente grupo, que es nosotros. Y dice el segundo punto, nuestra relación entre colaboradores y compañeros de ministerio. Entonces fíjese que como individuos, como salvos, como siervos, fuimos hechos para relacionarnos, y el Señor establece su iglesia como la forma en la cual se da a conocer a través de su iglesia el evangelio glorioso. Y vemos que Él definitivamente desea que nuestras relaciones como equipo sean muy buenas. Fíjese que en Romanos y en 1 Corintios 12, Romanos 12 y 1 Corintios 12 se habla de los dones, pero se habla de una condición muy específica, y es que estemos bien conectados como un cuerpo por sus coyunturas, y es como una caja de cambios que tienen unos piñones que se deben mover con una precisión, porque donde un piñón se salga del lugar, hace un destrozo. Así sucede con una iglesia que no está trabajando de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, de acuerdo a los dones. Pero ¿y qué sacamos con todos los dones si no hay santidad? Si como siervos no tenemos que ser, digamos que todos tenemos que pensar lo mismo, ¿no? Pero sí tenemos que tener unidad. El Señor Jesús allá en Juan en el capítulo 17, cuando le oraba al Padre, decía: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad del cuerpo de Cristo es una herramienta poderosa para que el evangelio sea predicado con efectividad. Aquí en 1 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ciclo natural de reproducción del liderazgo en la iglesia. Y creo que muchos de nosotros hemos vivido y hemos disfrutado de esa bendición. Somos el resultado del trabajo de otros. Y yo puedo decir que, sin temor a equivocarme, que soy el resultado de una tercera generación de siervos del Señor que entendieron esta realidad y trabajaron. Y entonces aquí está Brian, que fue el que Dios trajo a estas tierras y con determinación predicó el evangelio y comenzó a trabajar, y el Señor le fue sumando gente que ganó para Cristo, y entonces
Yo le doy gracias a Dios por la vida de Carlos Ávila, porque fue un hombre que trabajó tremendamente en mi vida. Y pues le doy gracias porque si no hubiera sido así, alguien que me pastoreó, alguien que me aguantó, alguien que dedicó tiempo para trabajar en mi vida, pues hoy soy el resultado de eso, del trabajo de Dios, de hombres que hacen la tarea como debe ser. Y entonces, ¿qué me corresponde? Pues no puedo ser menos. Siervos que han dado ejemplo en mi vida, pues yo tengo que no ser menos a eso. Y entonces, aquí en Efesios 4:16, respecto al trabajo del cuerpo, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, tenemos claro que para que una iglesia sea saludable, debe haber miembros saludables. Y el trabajo entre esos miembros debe ser saludable también. Y entonces aquí vemos 3 aspectos respecto de la iglesia, así como de manera individual está nuestra identidad, nuestra integridad y nuestra intimidad. La iglesia también tiene unas realidades, y la primera de ellas es que la iglesia tiene una esencia. La iglesia tiene una naturaleza dada por Dios, le pertenece a Él, es su obra, Él es el dueño. Yo no puedo decir que la iglesia es mía, porque yo no pagué nada por ella. Cristo pagó por su iglesia. Le pertenece a Él. Él le otorga cualidades esenciales. Él determina el matiz de cada iglesia, pero le da a cada iglesia dones como quiere. No todas las iglesias tienen todos los dones, pero las iglesias tienen dones repartidas por el Espíritu Santo. Y la iglesia es un agente de transformación de la sociedad y de la misma creación. Debe ser eso. Aquí no podemos esperar tener una sociedad diferente, esperando que el gobierno entre en conciencia y dejen de robar, dejen de ser corruptos. Eso no va a pasar. Nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia. Sé que la tarea no es fácil, tampoco lo fue para la primera iglesia y no lo será para las últimas iglesias, pero tenemos que seguir adelante. La iglesia anuncia el reino de Dios en Jesucristo. Y es importante tener en cuenta eso. Finalmente, el Señor Jesús, allí en Mateo 13, en un solo bloque, dio una enseñanza poderosa a través de parábolas relacionadas con el reino de los cielos. Porque era importante que, los primeros que estaban al lado de él, sus discípulos y los judíos, entendieran la realidad del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se acercó, como dijo Juan, se ha acercado el reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la realidad que nosotros tenemos hacia el futuro, y es el establecimiento del reino del Señor. Y por eso la iglesia anuncia el reino de los cielos. La iglesia encarna el evangelio en la particularidad de su contexto y participa en la misión de Dios. O sea, eso es la iglesia. Hay muchas cosas más que es la iglesia, ¿no? Pero en esencia es eso. La iglesia es el deseo de Dios, encarna el deseo de Dios. Él lo pudo hacer de otra manera, pero lo quiso hacer a través de miembros congregados en iglesias e iglesias dotadas por dones que están coordinados y que trabajan y anuncian y predican el evangelio. Y entonces, si la iglesia es eso, ¿qué hace? Pues hace lo que es. La iglesia hace lo que es decir, tiene una función y tiene un propósito. Primera de Pedro 2:4 y el 9 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí en este pasaje de Primera de Pedro, vemos cómo hay una integración con lo que es la iglesia y lo que hace. Por eso en el versículo 4 dice que somos piedras vivas, somos edificados como casa espiritual, somos sacerdocio santo. Y en esa realidad, ¿qué hacemos? Pues anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de la luz, de aquel que nos rescató de esa manera bárbara que estábamos
enredados en el pecado, separados de Dios. Y entonces por eso la iglesia no puede hacer nada diferente que anunciar a quien hizo todo por nosotros. Obviamente que la iglesia tiene una organización en el sentido en que por lo menos en la Biblia encontramos no una jerarquía, pero sí una organización, un gobierno delegado. No que ellos sean superiores a los demás, me refiero a los ancianos o a los pastores o a los obispos, pero es una autoridad delegada de parte de Dios a estos hombres, no para enseñorearse, no para decir yo soy el principal y soy el mejor, pero sí para ser el referente y para ser el ejemplo, y para que a través del uso de los dones del Espíritu puedan también ayudar a otros y permitir que la iglesia crezca. Y entonces por eso vimos que la iglesia hace lo que es, y pues la iglesia organiza lo que hace. Respecto a los dones dice que coordinados y concertados. Entonces todo lo que hace la iglesia debe tener un orden lógico. A veces le tenemos un poco de temor a ese tema de la organización porque se puede caer en modelos humanos de organización de empresas, de organizaciones del mundo, y entonces dice no, momentico, espere, porque eso corresponde más a empresas. La iglesia no es una empresa. Pero sin embargo vemos que en la Biblia hay muchos principios que las empresas usan para su administración sin saberlo. O sea, es sorprendente ver cómo salen gurús de la administración y de economía a decir, no, es que ahora las cosas son así, y uno va a ver y ese principio ya está en la Biblia. Y lo más interesante o triste es que nosotros teniendo esos principios no los aplicamos y el mundo sí lo hace. Entonces por eso la iglesia organiza lo que hace. Y creo que es tan lindo el Señor que no nos dejó un ABC estricto de cómo debe funcionar la iglesia. Dice que Él da dones y que da operaciones y que permite oficios. Y de acuerdo a cómo cada iglesia le ha sido llamado, porque yo sí creo que cada iglesia tiene un llamado específico en relación al ministerio que desarrolla, aun cuando debe principalmente preocuparse por la predicación del evangelio. Pero hay algunas iglesias, por ejemplo, veo el caso de la iglesia de Cota, que sin dejar de lado lo otro, trabajan fuertemente con la población infantil. Fue el medio por el cual el Señor les permitió alcanzar a los padres y a otra población de ese sector. De pronto hay otras iglesias enfocadas en parejas. Y entonces el Señor usa ese ministerio que es bien organizadito y hacen unas reuniones muy interesantes y la iglesia crece. No quiere decir que solo trabajan en parejas y no hacen nada más, seguramente trabajan con niños, con jóvenes. Entonces la iglesia organiza y estructura aquellas funciones de acuerdo a su contexto, a su estrategia de trabajo y al llamado particular a trabajar en lo que Dios le guió a hacer. Bajo la dirección y provisión de los dones dados por el Espíritu Santo, la iglesia planifica, implementa, evalúa y hace cambios para seguir con la misión que tiene. Entonces, no está mal organizar, planear, pensar, bueno, el año entrante que se reúna el liderazgo y diga, bueno, oremos el Señor, hacemos una evaluación de cómo nos fue este año, cuáles fueron las metas que nos planteamos, lo logramos, no lo logramos, en qué nos equivocamos, en qué debemos mejorar. Yo creo que eso no le desagrada a Dios. Yo creo que al Señor le agrada que hagamos eso y que de pronto tengamos un poco de deseos de hacer las cosas, y si vemos que tal vez estábamos muy enfocados en parejas y por estar muy enfocados en parejas dejamos de lado a los adultos mayores, dejamos de lado a las madres cabezas de familia. Bueno, sigamos trabajando con parejas, pero hagamos un mayor énfasis en estas otras áreas. Entonces creo que la iglesia tiene que organizar lo que hace. Y entonces creo que hasta aquí vamos construyendo como el modelo de la sanidad de la iglesia. Siervos sanos, miembros sanos, ministerios sanos. Pero creo que de nada sirve si no salimos, si todo eso se queda hacia adentro de la iglesia. Por eso el tercer y último punto tiene que ver con la relación de la iglesia con su entorno inmediato, con su contexto. Y a lo largo de la historia de la iglesia podemos considerar muchos testimonios de congregaciones que por su trabajo, desempeño, devoción al Señor resultan ser ejemplos a seguir. También hay mucha literatura
que nos enseña de cómo ser iglesias de impacto ante tanto cúmulo de ejemplos, enseñanzas y buenas experiencias. Pasamos por alto el ejemplo de las primeras iglesias. Yo me acuerdo que yo leí el libro de, creo que es un pastor Cymbala, Jim Cymbala, de una iglesia en Brooklyn, si no estoy mal, que era una iglesia en un sector, no conozco, pero según lo que describen es un sector no muy bueno. Y en medio de todas las dificultades, teniendo problemas con su hija, finalmente el Señor logró sacar adelante esa iglesia. Y uno dice, wow, chévere. El libro de la iglesia con propósito de Rick Warren, uno se pone a mirarlo y uno encuentra cosas interesantes, ¿no? De, oiga, sí, se puede hacer esto, pero a veces dejamos de lado las primeras iglesias. Y por eso quiero que consideremos dos iglesias, que es la de Jerusalén y la de Antioquía. Y vamos a mirar algunas de las cosas que ellos hicieron. Y obviamente uno se pone a mirar el contexto de ellas y totalmente lejano a nuestra realidad de hoy. Ellos no tenían todo el contexto total, no tenían el libro de Apocalipsis, por ejemplo. No tenían ese todavía. No tenían todo el recurso que tenemos hoy. La tecnología, la comunicación, la Biblia en diversas traducciones, el poder estudiar el origen etimológico y la raíz en griego y el poder mirar tantas cosas que tenemos hoy. Pero es que la diferencia no está en el recurso, sino en quien da el poder para hacer las cosas. Es el Espíritu Santo, el mismo que nos fue ofrecido, les fue ofrecido a ellos, es el mismo que dice que es poder y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que me seréis testigos. Ese mismo poder que le fue ofrecido a los discípulos es el mismo poder que está reposando en nosotros. Y de la misma manera como estas iglesias fueron testigos, nosotros también debemos ser testigos. Y entonces, considerando el pasaje de Hechos 2 del 40 al 47, la iglesia de Jerusalén respondió al mensaje del Evangelio. Porque la gran comisión que dijo el Señor Jesús a los discípulos, id y haced discípulos, bautizándoles. Y entonces respondieron al mensaje del Evangelio, no pasaron por alto eso que les mandó a hacer. Y habla como en presente, dice, permanecen firmes en la doctrina de los apóstoles, comparten con los demás, oran, celebran la cena del Señor. Imagínense, uno se pone a pensar tal vez en ese contexto, ¿qué tanta doctrina de los apóstoles tenían? ¿Qué tanta? No tenían toda la doctrina que nosotros tenemos hoy. Pero en lo poco que tenían se mantenían firmes. Porque dicen que eran constantes, fieles a la doctrina de los apóstoles. Que la doctrina de los apóstoles no es nada distinto a las enseñanzas. Por eso en Mateo 28, 19 y 20 no solamente les dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos, sino enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la doctrina de los apóstoles, la aplicación de las enseñanzas del Señor Jesús a la vida del creyente. Y efectivamente ellos hicieron lo mismo. Fueron fieles en perseverar en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia dadivosa, compartían con los demás, oraban y lindo que celebraban la cena del Señor. Preservaban la unidad. En medio de un caos, de un momento difícil de la iglesia, se mantenían unidos. Se disponen a servir a los necesitados. Fíjese que es una iglesia que estuvo dispuesta a ayudar al necesitado, después tuvo que recibir ayuda. Se reunían para alabar a Dios, decía que lo hacían en las casas, comían, alababan al Señor con sencillez de corazón. Y no tenían un edificio, se reunían a veces en el templo y en casas. Entonces el foco de ellos no era, venga, y entonces ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Cuál es el edificio? La verdad, hoy la iglesia ha caído un poco en el cultocentrismo, enfocados en el culto. Y uno pudiera justificarlo, y creo que a los que nos tocó, yo digo, hablo en pasado porque ya no me tocó eso a mí, porque Dios me cambió los planes, pero yo duré muchos años en donde me levantaba temprano, me alistaba para ir a trabajar, procuraba como pudiera hacer un devocional, tener un tiempo de intimidad con mi Señor, pero corra a trabajar. Y entonces en una época era más fácil, el tráfico no era tan complicado, pero la cosa se fue complicando de tal manera que hacer iglesia entre semana era complicado,
porque llegaba uno 8:30, 9 de la noche a la casa, y por más que yo quisiera ir, el hermano ya está cansado también. ¿Cómo le voy a llegar a las 9 de la noche? Venga, hermano, que vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar. Ay, no, venga otro día. Entonces, casi que eso nos estaba empujando a ver como el servicio del domingo lo más importante. Y entonces, bueno, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién organiza las sillas? Ojo con el tinto, porque sin tinto es imposible agradar a Dios. Eso es una herejía. La iglesia, la doctrina de una iglesia se conoce por el tamaño de la greca. Bueno, el mate también. Y entonces yo digo que no hay mala intención en eso, pero casi que las circunstancias nos empujaron a pensar que la máxima expresión de la iglesia era el servicio dominical. Y por supuesto que es un momento muy especial para la iglesia, es un tiempo de celebración, es un tiempo en donde el foco es Cristo Jesús, en donde el foco es recordar lo que hizo por nosotros y lo que va a hacer y anunciar que va a volver. Pero entonces a veces hay iglesias enfocadas en, no, nos vemos el domingo porque hay ensayo de tal cosa, porque es que de pronto yo vendo tal catálogo y ese día cojo a mis hermanitos, los cojo todos sentaditos y les paso el catálogo y cuadro la venta. Entonces creo que hemos perdido un poco el foco de esa situación. Y entonces ahora vamos al ejemplo de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, ahí en Hechos 19, es interesante que alcanzó a su propio grupo cercano, cultural, a los judíos. Pero no se quedó solamente con ese grupo. También trabajó alcanzando a los griegos. Envió misioneros para alcanzar al mundo y cooperó con sus iglesias hermanas. Entonces vemos dos iglesias que la verdad no tenían todo lo que tenemos nosotros hoy. Tenían lo mismo, la persona del Espíritu Santo. Es que no podemos decir que el Espíritu Santo era menos porque ellos no tenían toda la Biblia en la traducción Reina Valera o nueva versión internacional. No, porque estaba el Espíritu Santo, que es superior a todo eso. Es que no tenían internet, no, estaba el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que con el que fueron sellados esos primeros discípulos, es el mismo Espíritu y es el mismo Dios con el que hemos sido sellados nosotros. Y entonces, ¿qué nos pasa? Y entonces, ¿por qué no podemos ser iglesias que realmente hacen la tarea como estas primeras iglesias? Por eso, mis amados hermanos, creo que el ánimo que el Señor pone en nosotros es el de efectivamente creer que sí se pueden tener iglesias saludables. Que las iglesias saludables arrancan a partir de siervos que tienen una relación saludable, tienen una vida saludable, una vida santa. Y equipos de trabajo, yo sé que hay diferencias. Y la misma Biblia dice que a veces es bueno que hayan diferencias como para que se noten aquellos que no están de acuerdo. La Biblia también dice que podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sí, vemos el ejemplo de Pablo que tuvo que separarse ministerialmente de otros. Entonces, los problemas que se presentan a veces en la iglesia no siempre son como un anuncio de desastre y de calamidad. Pueden ser situaciones en las que Dios está usando para ajustar su iglesia, para mover su iglesia. Y entonces, ¿pero por qué no vamos más allá? ¿Por qué no somos iglesias enfocadas en trascender la frontera del local, la puerta? Pensar en que afuera hay un grupo de personas que definitivamente necesitan a Cristo y que nadie diferente a nosotros somos los responsables. Somos un grupo de varias iglesias, mayormente todas de carácter local. Y yo no sé cómo estamos trabajando en alcanzar al vecino del frente, el del lado. Y a nosotros no somos el mejor ejemplo, la iglesia de Tierra Buena, no somos el mejor ejemplo, sobre todo porque Dios nos la puso en bandeja de plata. Esa iglesia le pasó 3 años donde no llegó un solo nuevo no apareció. Y se presentó un problema tremendo que casi acaba la iglesia. Pero es que ahí es donde Dios hace cosas bonitas. En medio de una situación que para nosotros era caótica, Dios mostró otra. Y ya creo que les he contado la historia que llegó una señora que se iba a suicidar y a partir de la llegada de la suicida, hoy por ejemplo, todos los lunes me reúno en donde vive ella con su familia, en una casa de 3 pisos, que no los he podido terminar de contar porque cada vez llegan más,
comenzamos 14 y ya vamos como en 22, estudiando la Biblia, haciendo discípulos. Y yo le digo, Señor, qué pena contigo, en serio, qué pena, que nos la puso ahí como en el fútbol, empújela. Nosotros, para allá, por fuera. Entonces, en este caso sí la pudimos entender y entonces ya estamos trabajando en hacer grupos pequeños, familiares, de discipulado, de oración, de evangelismo, porque es que a eso nos llamó el Señor, a eso nos llamó el Señor. Y quiero terminar con un desafío y no me gusta ponerme como ejemplo, pero tengo que ponerme en una manera negativa, porque qué tristeza que me haya tenido que pasar todo lo que me ha pasado. Que el alfarero haya cogido este barro y lo esté apretando. Y yo le digo a Dios, no me quiero morir todavía. Va a tocar echarme el agua encima. No me quiero morir todavía. No me quiero morir todavía, no porque esté aferrado a esta vida, no porque piense que mi familia sin mí, no. Porque qué lindo servir al Señor. Y quiero decirles que ya completé 4 años en esta prueba. Han sido los mejores años de mi vida. A pesar de todo el dolor y todo lo que ha pasado, porque pude darle valor a lo que realmente tenía valor. Y tal vez, por eso digo que me tengo que poner yo como ejemplo y no como el mejor ejemplo. Tal vez duré más de 20 años creyendo que estaba haciendo las cosas con excelencia. Y de pronto estaba entretenido, tal vez jugando a la iglesia, jugando al pastor. Por eso le digo al Señor, todavía no. Todavía no, deme más tiempito, porque lo estoy disfrutando, porque a pesar de lo difícil que ha sido, he podido ver la mano de Dios obrando y sentirse uno un instrumento útil en sus manos. Y digo, no, es como siempre he dicho, yo no confiaría en alguien como yo, pero Él sí lo ha hecho. Entonces, amados hermanos, cobremos ánimo, por favor, no desaprovechemos el tiempo, los días son malos. Hay mucha gente muriendo sin Cristo Jesús. Hay gente que está yendo directo al infierno por causa de que el Evangelio de Cristo no ha llegado a sus vidas. Y nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando que pase? Tal vez estamos enredados en nuestras propias cosas, en nuestra propia iglesia. Pidámosle al Señor que nos ayude y que podamos hacer la tarea como Él nos la mandó a hacer. Que seamos fieles. Que un día, cuando estemos en su presencia, diga, buen siervo y fiel. Uy, yo sí quiero escuchar de mi Señor esa palabra. Buen siervo y fiel. Que podamos ser fieles en lo mucho y en lo poco, pero que seamos fieles. Padre, gracias porque definitivamente es posible que tu iglesia sea saludable. Gracias porque nos has involucrado en tus planes, porque quieres que nosotros seamos como tú quieres que seamos y como tú dices que somos. Gracias por las muchas oportunidades que tenemos de predicar a Cristo, de servirte, de honrarte. Gracias, Dios, porque a pesar de nosotros tu obra sigue adelante. Ayúdanos, anímanos, Señor. Sacúdenos, Padre, para que podamos entender la realidad de la gran necesidad. Así como el Señor Jesús, viendo las grandes multitudes, se conmovía y pensaba de ellas que eran personas, ovejas sin pastor. Y hay muchas personas que no te tienen a ti, al pastor. Por eso, Señor, nosotros somos los que tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo nos podemos quedar con semejante tesoro, con semejante regalo? Gracias, Señor, por las iglesias de Aposento Alto. Gracias por todos estos 40 años en los cuales hemos podido ver tu mano poderosa obrando. Gracias porque nos has dejado hacer cosas lindas, cosas bonitas. Hemos visto tu mano poderosa obrando y queremos más, Señor. Queremos ver más iglesias saludables.
Queremos ver más iglesias plantadas. Queremos ver más misioneros enviados. Queremos ver más siervos levantándose y conforme a los dones sirviéndote y entregando sus vidas sin ningún tipo de restricción a ti, Señor. Gracias, mi Señor, por este lindo momento que nos regalas y rogamos que tu palabra sea transformando nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.